Hola, 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 ¿cómo están? Nuevamente Café con Luber, iniciando una semana y continuamos con nuestra campaña por los derechos de usuarios, usuarias y consumidores y consumidoras. Y por supuesto esta semana tenemos también invitados muy especiales, una larga trayectoria en la defensa de derechos de los consumidores. Le quiero dar la palabra y presentar a Pedro Busetti. Él es uno de los históricos defensores de los derechos de los consumidores de DEUCO, y también a mi amigo Fernando Barrera. Él es director del Centro de Educación y Servicios y Actividades de Defensa del Consumidor. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, son muchos los temas, pero me gustaría empezar, Pedro, porque sé que estás particularmente desde DEUCO dando charlas en centros de jubilados, porque, bueno, muchísimas situaciones de vulneración de derechos con los aumentos que está habiendo en el consumo, en los supermercados, en los remedios y en los servicios públicos, y los adultos y adultas mayores no llegan a pagar esa canasta. ¿Por qué no nos pintás un poco cómo estamos en el panorama actual? Porque el presidente dice que salieron 12 millones de la pobreza, pero me parece que los adultos y adultas mayores, a los que se les vetó, digamos, también la emergencia, están en una situación bastante desfavorable, ¿no? Sí, bueno, en principio, gracias por convocarnos para poder participar en tu programa. Siempre es importante poder comunicarnos con la gente a través de un medio importante como es Radio Sónica. Y particularmente sobre lo que dice el presidente y sobre los datos que da el INDEC, han sido cuestionados no solamente por nosotros, sino por equipos, por organismos de consultoras, entidades profesionales, dado que la metodología que se usa para medir la pobreza no responde a la realidad. Y particularmente sobre lo que venimos trabajando en los centros de jubilados, desde el año 2023 nosotros hicimos un acuerdo con la Secretaría de la Tercera Edad del municipio de La Matanza, el municipio más grande de toda la República Argentina, en dimensión geográfica, en población, para hacer reuniones en los centros de jubilados de La Matanza, que son más de 175 centros de jubilados, específicamente para hablar del tema servicios públicos. En aquel momento había comenzado, bueno, ya llevaba un año, la segmentación tarifaria dispuesta por el decreto 332 del año 2022, y allí ya empezaban todos los problemas derivados de la falta de inscripción de los jubilados, de los errores cometidos, de la falta de inscripción o de asociarse a la tarifa social de la luz, del gas, del agua. Bueno, y allí venimos desde ese momento trabajando con los centros de jubilados, no solamente explicando cómo es el tema, sino gestionando. O sea, cuando nosotros vemos que un jubilado está en el nivel 1 de la segmentación tarifaria, que le correspondería a un usuario que tiene un ingreso de 3.800.000 pesos por mes, y ese jubilado o ese matrimonio de jubilados no alcanza ni siquiera a los 800.000 pesos, entonces, además de determinar que le corresponde la categoría de nivel 2, y hacemos el trámite. De la misma manera que hacemos el trámite de la tarifa social de Edenor, la tarifa social de AISA, y ahora, respecto a AISA, a partir del decreto que sacó el Poder Ejecutivo, donde AISA puede cortarle el suministro de agua y cloacas a un usuario que tiene una deuda de una factura impaga
por el plazo de 60 días y teniendo en cuenta que nosotros a lo largo de estos 3 años de trabajar en el distrito con jubilados sabemos y tenemos comprobado que hay muchos jubilados que tienen deudas que pueden ser menores o que pueden ser muy importantes. Lo que hacemos es ahora el trámite para que ese jubilado tenga el beneficio del plan de pagos con tarifa social. Esto implica que va a pagar la deuda, que puede ser muy importante, en 12 cuotas del mismo valor de la factura de tarifa social, que es muy importante porque el ahorro, bueno, es del 90-85% para cancelar la deuda, ¿no? Fernando Barrera, en el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor vienen trabajando desde hace más de 10 años haciendo un relevamiento de precios en los comercios. ¿Qué están viendo? ¿Qué arroja esos últimos datos? Porque, bueno, se dice que se desaceleró la inflación, pero en este momento donde ha habido picos y una estampada del dólar con el nuevo endeudamiento en ciernes, porque en realidad el dinero no entró, pero digo, todos los movimientos que hubo después de la elección en provincia de Buenos Aires, las fluctuaciones del dólar, parece que los supermercados, los hipermercados, las grandes cadenas aumentaron los precios de manera anticipada, según nos dicen algunos comerciantes. ¿Qué están viendo ustedes en el terreno? Bueno, para comenzar, agradecerte también, como hizo Pedro, la invitación para formar parte de tu programa y poder comentar un poco lo que estamos haciendo. Efectivamente, nosotros hace 10 años que venimos haciendo un relevamiento de precios en la ciudad de Buenos Aires, hace 20 que lo hacemos en Rosario. El CESIAC es una entidad que tuvo sus orígenes en la ciudad de Rosario y que a mí me toca desde hace 10 años ser el director acá en la ciudad de Buenos Aires, de la filial Buenos Aires del CESIAC. Y bueno, a lo largo de estos 10 años hemos tenido un seguimiento muy preciso de la canasta básica de alimentos y servicios que impactan directamente sobre el bolsillo de la clase media porteña. Como vos bien decías, claramente estamos sintiendo que la clase media está golpeada en sus ingresos, que sus ingresos no son lo suficientemente importantes para poder cubrir la canasta básica de alimentos y servicios, y esto marca una defección en la calidad de vida de tanto de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires como en el caso de lo que estamos haciendo el relevamiento también en Rosario. Para darte alguna idea, en el informe de agosto, nuestra canasta básica de alimentos y servicios indica que una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires, integrada por 4 personas, o sea, 2 adultos mayores, más 2 niños en edad escolar de hasta 10 años de edad, que tienen un auto de 10 años de antigüedad, que alquilan su propiedad y que no realizan actividades fuera de lo normal, o sea, no tienen no tienen salidas ni vacaciones, o sea, simplemente para cubrir sus gastos básicos y elementales de alimentación y de servicios, necesitaron para el mes de agosto 2,5 millones, más de 2,5 millones, 2,579,000 pesos para poder cubrir esa canasta básica de alimentos y servicios. Si nosotros pensamos que el salario promedio, según el INDEC, y en esto tomo las palabras de Pedro, nosotros tenemos diferencias con la medición que hace el INDEC, dado que, como bien dijo él, está discutido mucho de los conceptos vinculados a la determinación de la canasta básica y la pobreza, porque han dejado de hacer el relevamiento que venían haciendo con naturalidad y pasaron a otro criterio de metodología que, por ejemplo, determinados conceptos como los alquileres o la telefonía celular no impactan en la canasta básica de servicios de la Ciudad de Buenos Aires, elementos que son determinantes. Para que te des una idea, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el
75% de los gastos que están vinculados a los bienes de servicios están identificados con los alquileres o con los gastos de vivienda de una familia porteña, con lo cual no considerarlos en la determinación de la canasta es no tener en cuenta un ítem sumamente importante que afecta al bolsillo de los argentinos. Te decía, 2,5 millones es lo que necesita una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires. Según el INDEC, el salario promedio es de 1.300.000 pesos, con lo cual 2 salarios deberían ser necesarios, es decir, que las 2 personas trabajen para poder cubrir apenas esta canasta básica de servicios. Claro, ni que hablar en el caso de una madre jefa de hogar, que es imposible. Un caso bastante común en la Ciudad de Buenos Aires, una mamá a cargo de varios chicos. Esto es un esquema habitual en muchos lugares del país y que aunque cobren una cuota alimentaria, si es que la pagan, esa cuota nunca llega a darle íntegramente el salario del otro progenitor, ¿no? Pero te pregunto una cosa, vos también estás haciendo un relevamiento y tenés datos del INDEC sobre la caída del consumo, porque también hay que ver esto, o sea, la gente dejó de comprar cosas, más allá de caerse el tipo de marcas, etcétera, pero estamos comiendo, mucha gente está comiendo menos o deja de comer. ¿Cómo ves eso Bueno, que haces, Pedro? Bueno, mira, acá voy a traer datos oficiales del INDEC de la última encuesta de supermercados que hizo el INDEC en el mes de septiembre con referencia al mes de agosto. Dejémoslo, en los primeros 7 meses del año 2025, la cantidad entre Capital y Gran Buenos Aires, la cantidad de operaciones que se hicieron en las grandes cadenas de supermercados. Insisto, Ciudad de Buenos Aires, 24 distritos del Gran Buenos Aires. En 7 meses, enero, julio, entraron en los supermercados para hacer compras 214 millones de personas. ¿Cuántas personas habían entrado en 2024 en el mismo periodo? 247 millones de personas. Escuchó bien, ¿no es cierto? 247 millones de personas. Quiere decir que la caída en concurrencia a los supermercados para hacer una compra fue nada menos que de 33 millones de personas menos, lo que equivale a un 13,4%. Y si separamos Ciudad de Buenos Aires de 24 distritos del Gran Buenos Aires, ahí vamos a ver que en la Ciudad de Buenos Aires, en ese periodo, hubo 13 millones menos de compradores en los supermercados, equivalente a un 10% menos que en 2024. Pero en el Gran Buenos Aires, la disminución de clientes fue de 19 millones de personas menos. Hubo 109 millones en 2024 y 90 millones en 2025. La caída en la venta referida al Gran Buenos Aires es del 17,6%. Esto en el nivel minorista. Fíjate lo que dice el INDEC en otra encuesta referida a supermercados mayoristas. En 7 meses de 2025, con respecto a 2024, la caída fue del 6,5%. Y finalmente, el mismo INDEC hace una encuesta entre los empresarios mayoristas y las grandes cadenas de supermercados. Le hace 3 preguntas, pero yo voy a citar 2. Le pregunta, ¿considera que la situación comercial de su empresa en agosto de 2025 es? El 36% dice que la situación es mala, el 12,5% es normal y el 51,4% es buena. Y después le pregunta, ¿qué espera de la situación comercial para el próximo trimestre, septiembre, noviembre?
El 20.8 dice que empeorará. Se mantendrá igual el 68,1 y el 11% dice que va a mejorar. Digo, estamos hablando con datos del INDEC, no estamos creando datos propios, sino señalando lo que dice el INDEC y lo que dicen los empresarios. Estamos hablando de grandes cadenas de supermercados y supermercados mayoristas, que dicen que la situación obviamente es mala. Y si es mala para esos sectores económicos, imaginémonos cómo será de mala para esos jubilados, esos millones de jubilados que tienen la mínima o que tienen un poco más de la mínima y que ya no se encuentran en situación de pobreza, están en situación de indigencia. Sobre todo, por lo que vemos nosotros todos los días, no se imaginan ustedes los valores de las facturas de Edenor que están recibiendo los jubilados. 70, 80, 110, 120 mil pesos por un consumo relativamente mediano de energía eléctrica. Y eso, imaginémonos, 70, 80 mil pesos sobre un haber que ahora, en el mes de septiembre, va a ser de 390, prácticamente un 20%. ¿No? Eso que estás diciendo son jubilados que no tienen tarifa social o sí tienen tarifa social. ¿Esos montos es con o sin tarifa social? No, jubilados que tienen nivel 2 y que tienen subsidio y que tienen tarifa social. ¿Por qué? A ver, cuando vos hoy consumís 701 kilovatios en el Gran Buenos Aires o en la capital federal, Edenor y Edesur, el cargo fijo vale 25.000 pesos. Y el subsidio, al que está en el nivel 2, abarca solamente a 350 kilovatios por mes. Quiere decir que si vos consumiste 1.000 kilovatios bimestre, vas a tener 700 que te lo cobran a 58 pesos. Y el resto, 300 kilovatios, que lo vas a pagar a 120. Más el cargo fijo, bueno, las facturas son de estos. No hablemos cuando el jubilado usó la estufa de cuarzo, el caloventor, etcétera, etcétera, porque lógicamente tiene los elementos que tiene. No tiene estufa de bajo rendimiento, de bajo consumo, etcétera. Y ahí es donde se disparan estos valores. Yo te complemento, Pedro, un par de conceptos que me parecen importantes que nosotros relevamos. Primero, en base a lo que decía recién, en el 2015, con relación a los servicios de la vivienda, la televisión por cable e internet representaba casi el 70% del costo de los servicios totales de los consumidores. Hoy representa el 52%. La electricidad, que vos pensás que si el 70-72% era representado por la televisión por cable e internet, quedaba nada más que un 27%, 28% para todo el resto de los servicios, que incluía agua, electricidad, gas y telefonía fija. Hoy, según el último relevamiento que hicimos con relación a agosto, los gastos de electricidad representan el 27% de los servicios de vivienda. O sea, pasó de ser un porcentaje dentro del 27% total de los gastos de servicios domiciliarios a ser la electricidad el 27% de los gastos totales de la vivienda. Con lo cual te marca la importancia que hoy tiene el costo de las tarifas de electricidad y de gas en el bolsillo de los argentinos. Eso por un lado. Por el otro punto que relevamos es la modificación de los hábitos de consumo que se han venido sucediendo en los últimos años, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. La gente dejó de consumir carne y proteínas, pasó a consumir harinas porque son más económicas con relación al costo de la carne. Si vos analizás en el último año, lo que más incremento tuvo en el bolsillo de los porteños fue el costo de las carnes
especialmente de las carnes de vaca, que estuvieron por encima del promedio de la inflación anual que reconoce el INDEC. Para darte una idea, la tapa de nalga, el kilo de tapa de nalga subió en el último año un 67,63%, lo mismo que la tapa de asado, casi un 55% con relación al año anterior. Esto generó que la gente consume. Hemos llegado al piso de consumo histórico, hemos perforado el piso de consumo histórico de carne en la Argentina. Esto lamentablemente genera un cambio de hábito y de consumo, una desnutrición en los jóvenes que puede ser perjudicial el día de mañana para su crecimiento. Y sobre todo también para los niños, ¿no? Y por último, déjame terminarte otro concepto más, Majo. Vos hablabas al principio, decías, el presidente dice que subieron los salarios y bajó la pobreza. Bueno, no lo digo yo, lo dice la Universidad Torcuato Di Tella, que casualmente no es una universidad progresista, indica que con relación al mes de agosto, la confianza del consumidor bajó un 10,27% en la totalidad de los encuestados. Ahora, si lo ves entre los encuestados de menores ingresos, la confianza del consumidor bajó un 18,33%. ¿Esto qué significa? Esto significa que lo que dice el presidente, que las condiciones de vida y de pobreza mejoraron para los argentinos, no se expresan en la cotidianidad de nuestra gente. Nos quedan poquitos minutos para este bloque, pero quisiera preguntarles, primero invitarlos si quieren volver la semana que viene para tomar otros temas, porque sé que hay mucho para hablar de los trenes, de los pasajes aéreos, de los transportes, pero quisiera una reflexión final de cada uno de ustedes de qué le recomendarían a los usuarios, usuarias y consumidores en este contexto y por supuesto, bueno, ¿qué soluciones ven ustedes frente a esta situación tan dramática? Pedro. Bueno, no sé si será en términos taxativos una solución, pero creo que la ciudadanía tiene que hacer uso de una expresión importante que es el voto en las próximas elecciones del 26 de octubre y rechazar este modelo, este proyecto, esta filosofía de gobierno que evidentemente atenta contra los intereses de la mayoría de los argentinos, trabajadores en blanco, trabajadores en negro, jubilados, pequeños comerciantes. Bueno, atenta en realidad contra los intereses del país y también sobre la soberanía, ¿no? Los últimos datos, las últimas informaciones que hemos estado recibiendo de las negociaciones que ha hecho el presidente en Estados Unidos indica que vamos a contraer una nueva deuda que nos va a terminar endeudando por distintas generaciones, por varias generaciones, y que se tornan realmente impagables si es que se tiene que hacer con este ajuste que pretende hacerlo el gobierno. Me parece que esta es la reacción tiene que ser el 26 de octubre. Y lo digo en términos políticos y no en términos partidarios. Que la gente vote, pero que vote rechazando este modelo político, económico, filosófico del gobierno nacional. Estimado Fernando, tus reflexiones y sobre todo, bueno, ¿cómo impacta este nuevo endeudamiento? Ahí lo tenemos a Trump diciendo que tenemos el mejor presidente del mundo. Esto seguramente a mucha gente le parece alentador, pero este endeudamiento, ¿qué impacto puede tener? Otra vez una nueva deuda sin pasar por el Congreso. Hablábamos con diputados, senadores, nadie tiene idea de cuál es la letra chica del endeudamiento, qué se está dando en garantía. Los que defendemos el ambiente entendemos que seguramente hay alguna garantía que tiene que ver con seguir entregando muchos de nuestros bienes comunes a la minería, al extractivismo. Pero bueno, ¿qué impacto puede tener esto? Pareciera que es dinero
para la campaña electoral para sostener el dólar hasta las elecciones y después que esto va a estallar peor porque ya estamos viendo en qué situación estamos. ¿Cuáles son tus reflexiones? Seguramente si yo fuera Donald Trump estaría muy contento con que Javier Milei gobierne la Argentina, seguramente. Con lo cual entiendo lo que Donald Trump dijo, que es el mejor presidente de los argentinos. Es casualmente el que mejor defiende los intereses norteamericanos en nuestro país. Cosa que no hace, lo que hace el presidente Milei acá en la Argentina no es lo que hace el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? Dicho sea de paso. Pero este endeudamiento es un endeudamiento que lo vamos a pagar con soberanía. Esto está claro, es un endeudamiento que vamos a pagarlo con soberanía. Primero, que no resuelve los problemas de los argentinos. Estos recursos solamente alcanzan para cubrir una etapa eleccionaria de nuestro país, para que el gobierno llegue con las estadísticas medianamente ordenadas al proceso electoral, pero así como no resolvió el megacanje y el blindaje del 2001, la situación de los argentinos, este endeudamiento tampoco va a resolver los problemas de los argentinos con vistas al futuro. No es una cuestión monetaria la Argentina, el problema de la Argentina. El problema de la Argentina es un problema de crecimiento, de producción y de trabajo. Si no pensamos en un modelo que vuelva a reconstruir la cultura del trabajo, que vuelva a poner a la Argentina en un proceso de crecimiento y de desarrollo productivo, no hay endeudamiento que pueda resolver los problemas que hoy estamos viviendo los argentinos. Entonces, yo como reflexión final repito las palabras de Pedro. Es muy importante que vayamos a votar en octubre. Es muy importante que expresemos nuestra voluntad y así como lo hemos hecho en las elecciones provinciales, que podamos volver a manifestar nuestra oposición a un modelo de endeudamiento, de ajuste y de presión fiscal sobre los argentinos, pero fundamentalmente sobre los trabajadores y los jubilados. Me parece que debe ser la convocatoria, saber que tenemos que ir a votar y tenemos que ejercer nuestro derecho de protesta frente a las medidas que está llevando adelante este gobierno. Bueno, les agradezco muchísimo. Eran Pedro Busetti de Deuco y Fernando Barrera de CESIAC, trabajando todos y todas por los derechos de los usuarios, usuarias, consumidores y consumidoras. Y bueno, después hablamos a ver si la semana que viene podemos hablar del transporte, porque nos quedó un montón por hablar. Un beso grande, muchas gracias a los dos y seguimos en un ratito más con más Café con Luber. Gracias. Gracias, abrazo a vos. Seguimos con más Café con Luber y bueno, esta fue una semana muy movilizada por el triple crimen de estas jóvenes que tuvimos en la plaza, marchando desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo. La verdad que fue una multitud, un gran gusto poder ver que muchísima gente se autoconvocaba y poder atravesar esta etapa tan dolorosa acompañando a los familiares y pidiendo justicia. También tuvimos ayer el Día de Acción por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Estamos iniciando una exhibición en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde vamos a estar trabajando con una exhibición que tiene que ver con la historia de la campaña por el derecho al aborto que cumple 20 años. Así que los esperamos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para ver esta exhibición que va a estar durante toda esta semana por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y en el programa de hoy seguimos en nuestra campaña por los derechos de usuarios, usuarias y consumidores y le vamos a dar la bienvenida a Romal Ariel Orlando. Él es de la organización Usuarios y Consumidores y por supuesto
estamos muy contentos de tenerlo con nosotros y nosotras. Él es uno de los coordinadores en la Comisión de Usuarios del ENRE, donde seguimos el tema de la electricidad. Y bueno, te damos la bienvenida, Román, muchas gracias. Igual compartimos muchas comisiones de usuarios, muchos temas que nos preocupan y ocupan. Estuvimos hablando de las altas tarifas en estos días, y también le queremos dar la bienvenida a Ricardo Nacio, que es también uno de los históricos defensores de derechos de usuarios, usuarias y consumidores. Y bueno, vamos a estar hablando con ambos en este ratito un poco de todo. Pero, Román, estábamos preocupados particularmente por esta nueva normativa que permite que AISA corte el agua si alguien no paga una factura. ¿Podrías sintetizar en qué punto nos encontramos con eso, qué acciones hemos llevado adelante desde la sindicatura del ERAS y qué cambios podemos intentar de empujar para que esto no sea grave? Bueno, María José, ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto también estar con gente que son una eminencia, como nos precedieron Pedro y Fernando, y bueno, y hablar Ricardo también. Así que, bueno, en principio, el agradecimiento para todos. Bueno, con respecto a lo que nos estabas consultando del tema de corte del agua, el tema es principalmente la mayor dificultad con respecto al corte del agua no es solo el corte de agua en sí mismo, sino el corte de las cloacas, con lo cual conlleva un problema mayor porque no solo no tenés abastecimiento de agua, sino que producís un grave daño sanitario, porque al no tener cloacas no hay forma de que vos puedas sacar todo lo que está en tu casa. Entonces lleva un problema mayor que solo el de no tener agua. ¿Cómo era hasta este momento, hasta que se legisló de esta manera? Había una reducción en el suministro de agua, pero no había un corte. Había aviso, se avisaba al usuario que ponga al día las facturas que debía, y de ese modo era como un paso previo que solamente le restringían un poco el suministro. El problema que genera esta nueva legislación es justamente el corte y el corte de la cloaca también. A raíz de esto, bueno, nosotros tenemos la sindicatura, la coordina la Unión de Usuarios y Consumidores. El coordinador es Claudio Boada, que es referente de nuestra asociación. Tuvimos charlas tanto con el presidente de ERAS como con la defensora del usuario del agua, para obviamente morigerar todos estos inconvenientes que traería el corte. Más allá de eso, también la Unión, junto con Consumidores Libres, activó judicialmente, y hay una medida cautelar que suspende por 6 meses tanto la medida esta del corte del agua y de la cloaca. Pero esa medida cautelar, ¿en qué jurisdicción funcionaría? ¿O para todo el país? ¿O para toda Esto es para siempre que hablamos de AISA, es la zona de cobertura de la empresa solamente, claro. Esto está hecho en el juzgado número 2 de San Martín, civil contencioso administrativo. Pero vos decís que eso sirve, esa medida cautelar sirve para todo lo que cubre AISA. Exactamente, es para toda el área de cobertura de AISA. Bueno, en esa instancia estamos ahora, y nosotros seguimos de todos modos desde la sindicatura, porque cuando se termine la medida cautelar, ¿cómo podemos seguir con esto? Nosotros estamos hablando tanto con el presidente de ERAS como con la defensora del usuario para que no se llegue al corte total tanto de agua como de cloaca. Así que estamos... Queríamos preguntarle a Ricardo Nacio, sobre todo le preguntamos de otro tema que nos preocupa muchísimo, es el de las estafas digitales. Vos has estado investigando en el mundo, en Argentina, todos hemos sufrido alguna estafa digital o varias. Pero escúchame, iban a sufrir.
hay mil estafas diarias que hacen. Lo que es una epidemia delictual que no la vas a poder creer. ¿Cómo están? Y encima la inteligencia artificial, que la tenemos que poner para ayudarnos a nosotros, sirve para estos delitos. Le sirve a los tipos, porque date cuenta, hoy en día basta con oírte la voz para quitarte el tono y meterla en una inteligencia artificial y llamar a tu familia, a tus hijos. Estoy ¿me entendés? Estás dando información, usan tu voz para estafar. Tenemos que educar y concientizar y prevenir totalmente. Pero, por ejemplo, cuando hay estafas digitales donde se utiliza WhatsApp o estafas digitales que tienen que ver con las tarjetas de débito, los bancos, estas empresas se hacen cargo de algo. No, mira, eso depende del usuario. El usuario tiene que estar muy atento y actuar inmediatamente, denunciar. Hay un ministerio en la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público, UFEDICI, la denominación, el Ministerio Público de Delitos Cibernéticos, que actúa rápidamente. Que después te voy a dar el teléfono, que lo tengo acá anotado para que la gente pueda llamar. Te digo que se están liberando estos delitos a su mayor esplendor, porque date cuenta que en España nomás tenemos que hay 250.000 delitos detectados, y viene una masificación delictual que la tenemos que parar. Una de las ideas que yo tenía y que quería proponerle a las autoridades nuestras de defensa del consumidor es la creación de un instituto de inteligencia artificial de consumo, donde nos podamos ayudar ahí con una inteligencia seria, con datos verdaderos, porque hoy en día por ahí un abogado saca inteligencia artificial, fallos que no existen y lo pone en una demanda como el otro día y lo sancionaron al abogado por una irresponsabilidad total. O sea, no creer tanto lo que te dice la inteligencia artificial. Por eso yo digo que el Estado haga una creación donde podamos participar principalmente en las asociaciones de consumidores y podemos servirnos. Yo tenía entendido que el Banco Mundial había hecho una entrega para la creación de torres, las torres para discapacitados, jubilados, torres donde iban a asesorarse de todo lo digital y ayudarlos. Y no sé qué pasó, pero eso hay que expandir. Hay lugares que están ya personas atendiendo a jubilados, a discapacitados, en centros, en Floresta, por ejemplo, en Segurola y Rivadavia, creo. Y la mujer ayuda, lógicamente, cobra, pero hay que instalar eso. Hoy en día a mí me llegan a robar y la gente no sabe a dónde recurrir ni nada. Hay distintos nombres que parecen raros y no sabemos de qué se trata. Por un lado, los fraudes online, la suplantación de identidad de la que hablabas recién, sí. Esto que dicen el phishing. Sí, phishing. Está el phishing, está el phishing, que es la voz que se roba. También está el Smith, ¿cómo se llama? Smithing, que es ya los mensajes de texto. No, ya esto es, tenemos que aceptar nombres extranjeros para entender la teoría, cómo está englobado todo esto. Está bien, pero digo... ¿Te puedo hacer una pregunta, Ricardo? Ahí porque es muy interesante esto. Hay como una idea de que si te pide cuando te llaman por teléfono y no te atiende nadie, o es un número que no tenés, que es anónimo,
dicen que ahí te toman, cuando vos contestás y decís hola, te toman tu voz para hacer esto que vos decís de inteligencia artificial. Sí. ¿Es cierto eso? Sí, totalmente. O sea, yo no... Hoy, escúchame, sentís una voz de una mujer, que te hacen la voz de tu mujer, que la tienen secuestrada y que entrega la plata. Es increíble cómo está floreciendo estos delitos. Por eso, hay 2 o 3 cosas. Primero, hay envío de mails con cuentos del tío múltiples que te dicen, bueno, tenés un pariente lejano que te dejó una herencia, necesitamos tus datos, eso es común. La otra es alguien que usó, o sea, yo de repente descubro cuando me llega yo tengo débitos automáticos en casi todos los celulares, etcétera. Cuando viene una deuda de un celular que yo no tengo, llamo a la empresa de celulares que tengo y pregunto, y resulta que había 3 celulares a mi nombre que nunca en la vida tuve ni tendré. Claro. Es decir, que alguien tomó, imaginás que soy una persona pública, mi celular está dando vuelta por el mundo, alguien tomó mi DNI o mi quit, que está online, todos nuestros quits, dicen 3 boludeces y sacan un celular. Se fueron a la empresa telefónica con tus datos y sacaron un chip, y ahí empezaron a manejar. Entonces, imagínate que esto, mientras lo pagaban, no tenían problema, pero un mes dejaron de pagar y ahí me llega la cuenta a mí. ¿Te imaginas que yo siempre pago, tengo, digamos, como un vínculo? Entonces llamé, armé, protesté. Lo mismo con tarjeta naranja, lo mismo con tarjetas de banco que yo nunca saqué. Ahora, el banco, ¿qué recaudos toma? No, antes cuando uno iba a sacar algo, ibas al banco, ponías la cara, el cuerpo. Ahora todo es online y cualquiera compra cualquier cosa. Esto es una batalla que tenemos que enfrentar, que tenemos que estar muy, muy capacitados. Esto no es así nomás, Esto es como una epidemia, que se está creciendo. Okay. Cuando más crece la inteligencia artificial, más van a crecer este estilo de delito. Okay. Por ejemplo, vos llamás... ¿Qué le tenemos que recomendar a los usuarios consumidores? ¿Y qué hace las ONGs o la dirección? Mira, vos llamás a Mercado Pago, que te robaron la tarjeta de Mercado Pago, y no te van a contestar, y pones la aplicación, pones internet y ves un teléfono que dice, este teléfono lo va a llamar, pero te llama otro teléfono inmediatamente Mercado Pago para estafarte y sacarte los datos. El Mercado Pago, y se lo pido ahora si me escucha, que por favor ponga que si no ve que se identifica este teléfono que le ponemos, no atienda. Porque en Mercado Pago es increíble cómo hay gente que está usando este medio de pago para estafar, pero es terrible. Acá el problema es que no creo que un Mercado Pago, si hay una responsabilidad de ellos, te tarden en pagar. Cuando te tardan en pagar son los bancos. Cuando hacen una transferencia de moneda, ahí vas a tener problemas y te va a tardar mucho intentar resolverlo. Yo a todos los usuarios que vienen damnificados, si es grave el tema, los envío al estudio Luchinsky, por ejemplo. Me estudio porque vale la pena. Pero todos los otros estafados es una pena. Y además hay estafas también que no son directas, son indirectas. Se especializan en partidos de fútbol, todo lo deportivo. Se especializan también en eventos musicales. De repente aparece una empresa que te vende los boletos, las entradas para el festival, y vos la querés cambiar, y te encontrás una empresa fantasma. No, usted ya no tiene intervención.
nosotros no tenemos nada que ver, no tienen domicilio acá. No, es increíble cómo nos estafan, que acá las empresas... De todas maneras, desde una asociación de usuarios y consumidores, capaz que vos no podés recomendar un estudio. ¿Qué podemos hacer nosotros desde las ONGs? No. ¿Qué puede hacer la dirección? No, yo te digo, si veo un robo muy significativo, es mejor agarrar a un abogado. Lo otro lo podemos arreglar nosotros. Pero cuando es grande la estafa y puede pagar, que pague. Nosotros lo arreglamos como arreglamos nosotros. Buscamos, de alguna manera, hoy en día la autoridad de aplicación está trabajando bien. A la gente la atiende, a la gente, el víctima está protegido. Pero el víctima tiene que saber inmediatamente actuar, inmediatamente hacer la denuncia. Si no lo hace ante el Ministerio Público Fiscal cibernético, vaya a la policía, al banco, a todos lados tiene que ir, pero hacer la denuncia rápido y tratar de sacar fotos de los mensajes que le dan, que son importantes para recuperar la plata que le robaron y la investigación. Yo te digo, hoy en día tenés que ponerte al lado de alguien para enseñarle todos los trucos que le pueden aparecer. Las zanjadillas que te ponen esta gente no las podés creer. No, y además con gente mayor, amigas mías grandes también varias veces les hicieron el cuento, o porque los llaman diciéndole tu hijo necesita no sé qué, o porque también la otra cosa que hacen es tratan de robarte el celular, viste que te mandan un mensaje donde te están afanando el celular y te mandan un número y te piden el número. Bueno, yo digo no más estafas y cuelgo. Lo que hay que hacer también es denunciar, es bloquear esos números de teléfono, denunciarlos en WhatsApp, o cuando hay mails de este tipo también bloquearlos y denunciarlos, ¿no? Sí. Román, ¿qué podemos hacer desde las organizaciones de usuarios y consumidores ante este avance de este tipo de ataques? Yo creo que lo que hay que hacer en todas tanto las redes que tengamos, hacer todo lo más posible para que la gente esté informada y esté al tanto de esto. Obviamente también un trabajo de boca en boca, estimo que Ricardo lo debe tener mucho más claro, pero tratar de explicarle a toda la gente en la forma en la que pueden caer para que no caigan. Obviamente van inventando siempre cosas nuevas y todo el tiempo se van reciclando, pero a partir de la forma de comunicación que tengamos nosotros, tratar de hacer lo más visible posible para que no caigan. Creo que había hace poquito había un mail colectivo, creo que era de AFIP, que también había avisado una deuda y varias personas se comunicaron conmigo en particular, con la Unión también, y la Unión sacó en Instagram y en las redes un aviso de que estaban haciendo este tipo de estafas. Creo que la forma es por lo menos poner al tanto a la gente de este tipo de estafas. Escuchame, Román, uno de los temas que anuncia el gobierno es la unión de el ENRE y el ENARGAS, que son los organismos, los entes reguladores de la electricidad y del gas. ¿En qué está eso y cómo quedaría nuestros espacios de la Comisión de Usuarios de Electricidad y de Gas si esos organismos se fusionan? Mira, en lo que nos toca a nosotros, desde la coordinación, hemos pedido reuniones con el actual interventor, con el anterior también habíamos pedido. Ellos nos dicen que están en una etapa todavía que no tienen demasiado claro puntualmente qué es lo que va a pasar, si obviamente la fusión se va a realizar. Nosotros íbamos principalmente haciendo consultas sobre cómo quedan las comisiones, si se fusionan las comisiones, tienen áreas específicas muy distintas, con lo cual tanto el personal que trabaja en cada uno de los entes como nosotros los miembros de las asociaciones creemos que deberían ir por espacios diferentes, más allá que el organismo se fusione. Otra de las consultas nuestras también, en qué edificio van a atender,
hay varios edificios, nos comunicaron que justamente el ENRE tiene oficinas en Madero, las oficinas que tienen Suipacha también son propias, así que las oficinas están, el tema es establecer en qué lugar físico van a atender y también determinar cómo va a seguir el personal. También es una preocupación de los empleados de los entes, cómo van a continuar. Pero hasta el momento no hay nada en concreto. Bueno, pero no hay fechas de todo esto, ¿no? Sí, debería para fin de año ya estar fusionado, pero por el plazo que tiene ya debería estar fusionado, pero hasta el momento no hay demasiado. Por lo menos la comunicación que tuvimos la última vez con el interventor, no tuvimos novedades de ningún avance que nos puedan informar a nosotros. Ricardo, también compartimos un grupo donde estás vos, que tiene que ver con el transporte ferroviario, el FASE. ¿Qué está pasando con los pasajes de transporte ferroviario? ¿Qué evaluación tenemos y qué podemos? Parece que se está desarrollando bien. No, date cuenta, hay nuevas autoridades, pero se están estudiando, veo que se están portando bastante bien. Creo que no vamos a tener problemas, en especial los discapacitados, que le den los boletos para viajar rápido, ¿no? ¿Están dando los boletos online o siguen haciendo? Mira, eso no lo sé. Tengo en una reunión que tenemos que hacer, ese es uno de los temas que voy a procurar. Bastante bien. Yo, uno de los temas que he manifestado es que en muchos colectivos micros, la gente de edad o discapacitados no pueden subir y no les paran, y siguen de largo, nadie los ayuda. Sí, eso es más bien de la CNRT, ¿verdad? Sí, Estás refiriendo, sí. No, hay colectivos que están adaptados, que baja el escalón para que haya una plataforma. En la ciudad de Buenos Aires ya deberían estar todos los colectivos adaptados. Sí, no lo están. No lo están. Lo que sí quiero pedirle a Román que enfatice esto de los cortes de agua, porque nosotros venimos viendo en distintos lugares de la provincia que te cortan el agua. Por ejemplo, en Gualeguaychú hay un Pueblo Belgrano, una cooperativa Pueblo Belgrano, que entras a una isla, un día viernes te cortan el agua y no te lo dicen. De por ahí te das cuenta, pero te dejan un cartel por ahí a 200 metros. Depende. Es una cooperativa, no sé cómo funciona ahí, porque no es del área de concesión. Te cortan y todo el fin de semana vas con chicos, así no tenés agua. Claro, eso está fuera de la concesión de AISA, pero de todas maneras... Sí, no, te estoy diciendo que la importancia que no te corten el agua, este es un ejemplo, es fundamental. No tenemos que permitir que corten el agua, que la quieran disminuir, como reducir, bueno, háganlo, pero no corten el agua, por favor, es un bien de vida, una cosa que la necesita. Es algo sagrado. No, pero además es un derecho humano básico, hacia el derecho a la vivienda y para la higiene no es solamente el problema de las cloacas, el agua también es un problema de higiene, pueden disminuir la cantidad de agua, pero el cuerpo humano necesita agua, necesitan tomar agua, necesitan para cocinar agua potable, necesitan la posibilidad de poder también higienizarse, ¿no? Sabemos que donde no hay agua hay enfermedades gravísimas. Nosotros estamos en Cuenca, Matanza, Riachuelo y digamos estamos viendo que empresas que contaminan como Trieco le han cortado el agua y la electricidad a muchos de los vecinos y vecinas que están protestando sobre ese tipo de cuestiones y básicamente el costo para las personas de ir a comprar bidones de agua que antes daba Acumar y ahora no da es un costo gravoso y además vemos que nadie se hace cargo de estas situaciones de corte, ¿no? Porque estamos con
no es responsabilidad de AISA, no es responsabilidad de Acumar, nadie se hace cargo de nada, la gente le han cortado los servicios. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ambos haber compartido con nosotros. Cualquier cosa, te digo que se comuniquen a proconsumer@proconsumer.org.ar y le damos información a todas las víctimas de estos delitos y cómo tienen que desarrollarse inmediatamente. Bueno, entonces, para el caso de delitos informáticos se pueden comunicar con Proconsumer y, Román, no sé si querés pasar los datos de la Unión de Usuarios y Consumidores. La busquen como la Unión de Usuarios y Consumidores en las redes, está tanto en Instagram como en Facebook, ahí estamos, así que nos pueden buscar y ahí toda la información que necesiten se la suministramos. Bueno, y a todos los que nos están escuchando, les recordamos que hay una audiencia pública por el tema del gas, Energas, en el sur, por el sur. Como este programa sale a todo el país, les recomendamos que ingresen porque hasta el día 2 de octubre se pueden anotar para esta audiencia pública. Así que esperamos cualquier cosa. En las redes sociales vamos a estar dando mayor información. Bueno, y nos despedimos nosotros hasta la semana que viene. Esto ha sido Café con Luber. Muchas gracias por acompañarnos. Román Orlando de Unión de Usuarios y Consumidores y Ricardo Nacio de Proconsumer. Y a todos hasta la semana que viene. Hasta mañana. Hasta luego.